Radio Mundo Católico le invita a vivir y a disfrutar las experiencias espirituales de Marino Restrepo. Desde cualquier punto del mundo, Marino Restrepo nos comparte sus reflexiones para que fortalezcamos nuestra fe católica. Iniciamos. Buenas tardes, vamos a compartir este momento de reflexión, iniciando con la Santa Palabra, y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 1, dice: puesto que la ley posee solo una sombra de los bienes futuros y no la verdadera imagen de las cosas, no puede jamás, mediante los mismos sacrificios que no cesa de presentar todos los años, hacer perfectos a los que se acercan con ellos. Si no fuera así, los que rinden culto, al considerarse definitivamente purificados por no tener ya conciencia alguna de pecado, ¿no dejarían de ofrecerlos? Por el contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y muchos cabríos borre los pecados. El sacrificio de Cristo, que se ofreció a sí mismo, posee un valor infinito. Por eso, al entrar en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Entonces dije: aquí vengo, como está escrito de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la conciencia de lo que es la voluntad divina, no necesariamente tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, pero tenemos la conciencia, o sea, nos dice en el corazón la conciencia de que el camino correcto es vivir en la voluntad de Dios, y eso lo tenemos claro, pero de ahí de que la conciencia en el corazón esté clara, a que eso actúe en nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestra razón, y vivamos esa realidad de la voluntad de Dios, pues hay un trecho largo. Y precisamente el caminar de la fe es el tener esa paciencia, esa perseverancia y esa tolerancia con nosotros mismos, para saber que se necesita caminar este camino del destierro con mucho amor, pero entendiendo de que vivir la voluntad de Dios es un trabajo arduo y es el único trabajo que debemos lograr, porque si nosotros no logramos vivir la voluntad de Dios tal y como Dios nos lo está pidiendo, pues no logramos vivir en Él, porque si no se vive en la voluntad de Dios, se vive afuera de la voluntad de Dios, se vive en la voluntad humana. Entonces no puede uno vivir a medias en la voluntad de Dios. Pero hay algo increíble en esto y poderoso que viene de la misericordia de Dios, y es que yo he puesto este ejemplo en otras cosas, pero aplicado a la voluntad de Dios y lo que se respecta a nosotros, que no la tenemos completamente injertada en nuestros huesos, Dios nos dice que lo que le importa a Él es que nosotros tengamos claro en el corazón de que la voluntad de Dios es lo que debemos alcanzar. La voluntad de Dios en todo, no nuestra voluntad humana. El hecho de que nosotros entendamos eso bien y lo tengamos bien claro en el corazón, ya es una unión con Dios importantísima, porque Dios ya es como cuando un hijo no quería estudiar y de repente le dice a los padres: ya voy a estudiar, y se va y se matricula y empieza a estudiar. Bueno, esa relación se fortaleció, pero eso no quiere decir que ya se graduó, le toca estudiar.
Entonces va a tener ese recorrido con los padres y con su esfuerzo y con el compromiso que hizo, y le toca trabajárselo. Pero ya los padres están en paz con él, los padres lo están apoyando. Y eso sucede con Dios. Uno llega y le dice al Señor: Señor, yo sé y tengo una conciencia clara de que la voluntad divina es mi camino, el único camino, que no hay nada más. Porque yo sé que si no hago la voluntad tuya, entonces estoy afuera, como un pescado afuera del agua. Ahí me muero. Tengo eso claro. Ahora necesito que me ayudes para yo poder caminar hacia esa meta. Quiero solo eso en mi vida. Eso quiere decir, me quiero entrar a estudiar. Ya dejé de rebelarme contigo y voy a aceptar hacer el curso. Voy a aceptar entrar a la escuela de almas y entrar a estudiar tu divina voluntad. Y ese principio de la obediencia, de la humildad, de doblar la cabeza, de apreciar nuestros errores en una forma productiva, porque cuando uno se da cuenta de los errores que uno tiene, las limitaciones humanas, pues ya está empezando a ganar terreno. Sí, siempre y cuando que al darse cuenta de esos errores humanos, uno los deteste, uno se avergüence de ellos y uno tenga asco de ellos y ya quiera salirse de eso. Eso ya es una muestra de que hay una seriedad en la vida de uno de superar todas las cosas que le hacen daño y le hacen daño a los demás y ofenden a Dios. Y este es el caminar. Entonces, al nosotros tener claro que la voluntad de Dios es el único camino, sin darnos cuenta, muchas cosas se ordenan, muchas cosas. Porque ya uno no necesariamente se proyecta hacia el futuro con una ilusión personal de alcanzar las metas que tiene trazadas en su corazón, porque son sus deseos humanos, que no necesariamente son malos, pero que son deseos humanos de voluntad humana. Cuando uno ya tiene conciencia de la voluntad divina, entonces de pronto se detiene un momento y dice: pero, ¿qué será lo que Dios quiere? Aquí está lo más importante de entender. Hay mucha gente que anda preguntando todo el tiempo: pero es que yo no sé qué es lo que Dios quiere, porque yo sé que yo quiero esto, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Y Él no va a sacar la cabeza de una nube y me lo va a decir. ¿Cómo hago yo para saber? Y yo racionalmente no entiendo qué es lo que Él quiere, o que no sé qué es lo que Él quiere. Entonces, la respuesta a eso es muy sencilla. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Eso es lo que quiere Dios. Él no quiere sino eso. Él nos creó para salvarnos, pero tenemos que pasar por el destierro. Esto es algo que no entendemos ahora. ¿Cómo vamos a entender que Dios nos creó desterrados? O sea, un Padre bueno, misericordioso, y crea a sus hijos en el destierro para que el diablo les haga un baile con ellos y los ponga a prueba y le haga de todo para que no lleguen. Entonces uno dice: ¿qué es esto? Pero la realidad es que nosotros no entenderemos la existencia del mal hasta que no pasemos de esta vida terrenal. No lo entenderemos y no está permitido saberlo. Es obvio, a través de todos los siglos, todos los santos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, toda la gente iluminada nunca tuvo la respuesta de por qué existe el mal. Y obviamente Dios no nos lo ha dicho y nos deja así hasta el final. El día del juicio ante el Señor lo veremos claro porque no se entiende. Y por eso no lo podemos cuestionar. Es mejor tener claro de que no hay respuesta para la existencia del mal. Entonces, Dios nos creó aquí en el destierro y lo único que Él quiere es que nos salvemos. Por eso mandó a su Hijo, Jesucristo, para que nos enseñara cómo poder salvarnos y nos mostrara el camino, nos predicara la verdad y nos prometiera la vida. Si tenemos eso claro, entonces caminar en la voluntad de Dios es obedecerle a Dios. Esa es la voluntad. No hay que estar pendiente por ahí a ver si Él saca la cabeza de una nube ni nada, sino simplemente yo obedezco a Dios. Y si yo obedezco a Dios, esa es la voluntad de Dios. Ahí vivo en la voluntad de Dios. No tengo que buscar nada más. Y es doloroso, porque el amor duele, la obediencia duele, la sumisión, el uno entregarse completamente a otro, que en ese caso es Dios, duele, porque nosotros somos personas rebeldes por naturaleza. El ser humano
es rebelde, nació rebelde. Miren a Caín y Abel, los primeros que salen ahí como hijos y ya el uno mata al otro. Y nadie le enseñó al otro porque no había nadie por ahí, ¿no? Eso les salió, es una naturaleza que está en nosotros. Como dice San Pablo, hay un mal en nosotros que no es nosotros, pero está en nosotros y actúa en nosotros. Y la realidad es que nosotros debemos tener claro que obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios es obedecerle a Dios. Tan sencillo como eso. Ahí ya habrá gente que pregunta, ¿y cómo se le obedece a Dios? Porque uno siempre busca cómo salirse de esto. Obedecerle a Dios es cumplir los mandamientos, es seguir todas estas enseñanzas que Dios nos ha dado a través de la iglesia. Tenemos un catecismo que es lo más precioso que podamos aspirar a tener, porque no hay nada más perfecto que ese catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social, todas las tradiciones sagradas, la oración, los sacramentos, y todo esto es la parte de la obediencia, lo que nos ayuda a obedecer, porque nosotros tomamos fuerza para poder hacer la voluntad de Dios a través de sacrificarnos, por medio de la oración, por medio de la penitencia, el sacrificio, la mortificación. Y hay gente que se pregunta, ¿qué es una mortificación? ¿Qué es una penitencia? ¿Qué es un sacrificio? Porque hay que picarlo todo en pedacitos para que se entienda. Y la realidad es que todas esas cosas son la misma. Lo que pasa es que están hechas de diferentes materiales. La mortificación, ¿cuántas veces uno quiere decir algo porque alguien está ofendiendo a uno o alegando algo que uno no hizo, o cuántas situaciones hay en que uno se revienta de ganas de defenderse, de crear un argumento, y uno se puede mortificar deteniendo todo eso, no con rabia y no simplemente reprimiéndolo, porque eso no sirve de nada, sino simplemente entendiendo de que es mejor aceptar eso que está pasando ahí, como dice la palabra, si te piden tu camisa, dales también la capa. Y esa es la enseñanza de esa mortificación, ¿no? Uno quiere tener la camisa y la capa, por algo se la puso, ¿no? Pero si alguien se la pide, y no está hablando físicamente de la camisa y la capa, ustedes saben que ese es un lenguaje espiritual. Y lo que quiere decir el Señor con eso es precisamente esa mortificación de que yo hablo. Hay situaciones en las cuales uno está enfrentado a personas que lo rodean a uno, familia, amigos, en una comunidad como esta, en tantas circunstancias en que nosotros nos desplazamos en esta vida. Y hay momentos difíciles que a uno le gustaría enfrentar. Pero si eso es lo que están pidiendo, usted es un mentiroso, usted no sé cuánto, usted hace tal, usted hizo tal, lo normal es defenderse. Ahora, según lo que nos enseña el Señor, lo normal es no defenderse. A no ser de que estemos hablando de una situación económica, política, donde tiene que defenderse porque está bajo una responsabilidad. Por ejemplo, está administrando una empresa, alguien lo acusa que usted robó, pues usted tiene que defenderse. Que eso San Pablo lo explica muy bien. Traigan las pruebas y demuestren que ustedes son inocentes. Eso es algo muy diferente, de eso no estoy hablando yo. Estoy hablando es de situaciones humanas donde está en juego es nuestro ego, está en juego nuestra vanidad, está en juego nuestra persona en sí. Y uno normalmente lo que quisiera es defenderse, porque quiere defender su dignidad, su palabra, defender su persona. Pero esa parte es la que el Señor dice, entréguela, no se quede con ella. Sí, no es suya tampoco, porque Dios lo creó a uno, Él es el único dueño de esta vida, ni siquiera uno. Entonces, cuando uno está en una circunstancia de esas, lo que uno que hace es, está bien, si ustedes creen que yo soy eso, pues sí, está bien, yo no voy a pelear eso, pero eso no se puede hacer con sarcasmos, ni con resentimientos, ni contrayéndose en una forma como cuando uno quiere gritar y no puede porque le da pena, no, mortificándose, o sea, entendiendo de que no es necesario defenderse, no es necesario explicarse, no es necesario demostrarle a los demás que están equivocados, para nada. Entonces en ese momento se mortificó, porque nuestra naturaleza no es así.
Por voluntad propia, eso no es natural para nosotros. Lo natural para nosotros es, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, y te voy a probar que no es así. Esa es la naturaleza nuestra. Pero Dios nos quiere enseñar otra cosa. Dios nos quiere enseñar de que lo mejor, lo más perfecto, lo que es el amor de Dios es lo contrario. Lo contrario. Y por eso hay que sacrificarse. Es una mortificación. Entonces, penitencia. Ustedes saben que el mejor ejemplo es la confesión. Muchos padres hoy no ponen penitencia, pero normalmente el sacerdote después de una confesión te pone una penitencia. ¿Y por qué razón se llama penitencia? Es casi irónico de que a uno le digan que es una penitencia que lo manden a rezar 10 Ave Marías. Pues no podría ser una penitencia porque es algo que normalmente un católico es amante del rosario y rezar 10 Ave Marías no le cuesta. O sea, no es una penitencia. Sin embargo, se lo pusieron como penitencia. Y uno dice, ¿y por qué? Pues es que la palabra penitencia es precisamente obedecer a eso que le pidieron. Esa es una penitencia. Es como decir, quiero ir a visitar a Doña Lola, pero Doña Lola es muy cansona, es insoportable. Es una persona que no me la aguanto 5 minutos. Entonces, yo hago la penitencia de irme a visitarla un rato y compartir con ella más de lo normal. Porque eso es como algo que yo ofrezco, le ofrezco a Dios, ¿no? Es un sacrificio también. Y todos estos actos están relacionados los unos con los otros. La mortificación, la penitencia, el ayuno. Porque ¿cuál es el ayuno? Normalmente el ayuno tradicionalmente, especialmente desde la cultura judía, es el ayuno de la comida. Pero también dentro de nuestra cultura católica, en las tradiciones nuestras, el ayuno también es uno prohibirse cosas que le agradan, no solamente la comida. Hay gente que hace ayuno de no hablar por teléfono, hay gente que hace ayuno de no ponerse maquillaje, por ejemplo en el caso de la mujer, y no vestirse muy elegante, sino vestirse normal y lo hace como ayuno. Hace ayuno de tantas otras cosas, de no hablar. Y así están conectados todos estos actos para fortalecer la carne y hacer que el Espíritu gobierne la carne, está encima de ella. De esta forma nosotros vamos caminando con este crecimiento a hacer la voluntad de Dios para estar en la obediencia a la gracia y enfrentarse al pecado y a la tentación. Esa es la voluntad de Dios, ahí está la voluntad de Dios, no hay ninguna otra cosa. La voluntad de Dios no es como mucha gente cree, que es que Dios le va a manifestar de alguna forma abriendo la Biblia así, como hace mucha gente, que eso viene de los protestantes, ¿no? Que es abrir la Biblia a ver qué me dijo la palabra. Sí, obviamente que cuando leemos las Escrituras es muy lindo ver que lo que estamos leyendo en un momento dado se relacione con lo que nosotros estamos viviendo. Eso nos da alegría y sentimos que el Espíritu Santo nos está hablando. Está muy bien. Pero cuando ya lo usamos como un medio de casi un sortilegio ahí, pues, que estamos como una adivinación, que estamos abriendo un libro diciendo, ay, mira lo que me dijo, y de acuerdo a eso tomo decisiones, eso ya no es nuestra fe no camina así. Y entonces la voluntad de Dios no se va a manifestar en esa forma. La voluntad de Dios se va a manifestar en la forma más sencilla. La voluntad de Dios se va a manifestar en la obediencia a sus mandatos. Por eso San Juan dice, el que dice que ama a Dios y no le obedece es un mentiroso. Entonces, ahí está muy claro. La voluntad de Dios es obediencia a Dios. ¿Quiere hacer lo que Dios quiere? Pues obedézcale. Entonces, ataque el pecado, derrote el pecado, deje sus vicios, deje todos sus defectos y trate de superarlos todos. Eso no lo va a lograr de la noche a la mañana, pero si esa es su meta, está caminando en la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo tenerlo claro, para no estar buscando cosas donde no las hay, para no estar caminando por allá buscando toda clase de dirección espiritual para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, cuando la realidad es que Dios ya se lo dijo desde que le enseñaron el catecismo. Dios nos dijo desde que antes de hacer la primera comunión, en toda la catequesis que recibimos, ya Dios nos dijo qué quería, nos lo dijo claro. Les dijo, bueno, vamos a prepararte para comulgar. Y entonces antes de eso vas a confesarte. Eso es lo primero.
¿Por qué razón? Porque para poder recibir este don maravilloso del pan de ángeles de la Eucaristía, que es Dios mismo hecho hombre, su sangre y su cuerpo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y como ya tienes conciencia y razón de lo que es el pecado, vas a arrepentirte y te voy a perdonar y luego puedes consumir este pan. Entonces ya Dios nos dijo lo que teníamos que hacer para hacer de Él, para estar con Él, que fue arrepentirnos, confesar los pecados con sinceridad, con arrepentimiento sincero y venir a recibir esa fuerza espiritual. Y de esa forma nosotros caminamos con el Señor en una forma estricta, porque es lo que Dios quiere. Dios no quiere mediocridades, tibiezas. Dios quiere un caminar firme en nuestra vida, que nosotros seamos personas que tienen un conocimiento profundo de lo que es lo que Dios nos pidió, sin ir a buscarlo en ninguna parte. Está ya en nuestro corazón. Por eso se dice, en la palabra de Dios se dice muy claro que Dios escribió en nuestro corazón sus mandatos, en nuestro corazón. Y la prueba está que a uno le duele el pecado cuando está caminando con Dios y cae débil, se vuelve débil y comete un pecado, le duele, porque tiene vivo esos mandatos en el corazón. Cuando la gente ya cae en el pecado permanentemente, pues ya no le duele nada. Una persona puede acostumbrarse a hacer las maldades más horribles porque lo hace 1, 2, 3, 4 veces y ya no sentirá nada más. Ya lo puede hacer todo el tiempo. Pero cuando nosotros caminamos con Dios y estamos confesándonos con frecuencia y estamos haciendo actos de conciencia con frecuencia, al levantarnos, al acostarnos, al prepararnos para encontrarnos con personas y en nuestras actividades del día a día, entonces estamos en un crecimiento en el cual estamos cultivando la gracia y a pesar de la tendencia al pecado que hay en nosotros, continuamos luchando para mantenernos en paz con Dios. Por eso, el diálogo que hay entre el alma y Dios es el diálogo de la reconciliación constantemente. Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros nos sentamos a la adoración al Santísimo y estamos en presencia del Señor, hay momentos grandes de silencio que son preciosos, porque ese silencio vale todo el oro que se puede uno imaginar, y oro del cielo. Y también hay momentos en que uno le está hablando al Señor. Es muy común suplicarle, es lo más común, suplicarle al Señor. Pues como Él es Dios y Él todo lo puede, es muy normal que uno le suplique, porque Él es el que lo puede hacer. También hay crecimiento espiritual en este encuentro con Dios, donde el alma está alabándolo y diciéndole lo tanto que lo ama y lo tanto que lo ha visto actuar en su vida. Diciéndole, Señor, yo te he visto actuar en mi vida, he visto tu mano y con sinceridad. Ustedes no se pueden imaginar siquiera lo tierno que es Dios por su amor. Ustedes piensen en el amor perfecto, en el poco amor que nosotros logramos tener como seres humanos, que somos tan limitados. En ese poco amor, todos hemos llegado a sentir un momento de ternura, en el que nos hemos derretido con un bebé, o quién sabe con cuántas otras cosas, nos hemos derretido de ternura. Sí, sentimos que quedamos hechos como destruidos en la ternura, algo tan grande que nos dejó así, extasiados. Dios, que es el amor, ¿se pueden imaginar esos momentos de ternura de Dios, que es el amor de verdad, el verdadero amor? El momento de ternura más grande de Dios es cuando usted viene a alabarlo y le dice, cuánto te quiero, cuánto has hecho por mí, yo he visto tu mano en mi vida, me he dado cuenta que estás en los más ínfimos detalles, te he visto actuar en esto, te he visto actuar en esto, y no sé cómo decirte lo tanto que te amo por todo lo que has hecho por mí. El Señor se derrite completamente con eso. Usted quiere derretir a Dios, vaya a decirle lo tanto que Él hace por usted, y Él se va a alegrar tanto, porque Él se va a dar cuenta que ese hijo se está dando cuenta lo tanto que lo ama. Y ese es el amor. Por esa razón, cuando nosotros tenemos paciencia con la gente que nos trata mal, cuando tenemos tiempo para la gente que
que nos trata bien y que queremos compartir con ellos. Esos momentos son tiernos, porque cuando hay paciencia con el que nos trata mal, eso es ternura, porque uno no los odia, no les desea el mal, no se pone a argumentar con ellos y a defenderse, sino que tiene paciencia con ellos. Cuando uno tiene tiempo para los que lo aman a uno y quieren compartir la vida con uno, ese es un acto de ternura. Y uno comparte eso y lo disfruta, y hay respeto, se enaltece la dignidad del ser humano con la compañía que uno tiene con sus amigos, con la gente que uno comparte su vida. Y estas cosas son parte de ese amor que Dios nos da. Y Dios en eso se glorifica, porque ahí está Él, ahí está Él. Cada que nosotros tomamos ese espacio para amar, para compartir, para perdonar, para tener paciencia, eso solo es Dios, no somos nosotros. Y por lo tanto, el hecho de haberle dado ese espacio a Dios, Dios está glorificado en eso, en nosotros. Y Dios está inmenso en nosotros en ese momento. Dios no está cuando nosotros nos estamos defendiendo, cuando estamos ofendidos, cuando estamos aterrados, cuando estamos escandalizados, cuando no tenemos paciencia. Ahí no está Dios, ahí no está el amor, ahí no está. Por eso hay que vivir siempre anhelando ese amor de Dios en nuestra vida, en todo en nuestra vida, para que así nosotros, sin ser tontos, sin ser que nos convirtamos en personas que por tener tanto amor de Dios nos van a abusar y quién sabe qué van a hacer con nosotros, no, porque vamos a hacer lo que Dios nos ha dado, que es, Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, y la fortaleza no es arrogancia, ni tampoco es la coraza del guerrero. La fortaleza no es una espada, la fortaleza es la dignidad del ser humano que vive en la voluntad de Dios, que es obediente a Dios. Esa es la fortaleza. Y esta fortaleza es tan poderosa que los demonios no la pueden resistir, no se le acercan. Un demonio jamás se le acercará a la fortaleza de una persona, porque la fortaleza viene de Dios. Y esa fortaleza es luz, es una fuerza inmensa la fortaleza. Y eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos tener fortaleza. Queremos tener esa fuerza de Dios que es luz, que es preciosa, que con el solo hecho de estar uno presente, de caminar entre la gente, está irradiando esa fortaleza. La gente siente, se impregna de eso, porque eso lo tiene uno, porque vive en uno. Y eso es precioso, es lo que más debe uno aspirar, lo que más debe aspirar. Nosotros somos hijos de la fortaleza, porque somos hijos del Espíritu, y el Espíritu de Dios es un espíritu de fortaleza. Por eso no debemos tener miedo. Obviamente que en nuestros huesos hay miedo, porque a veces, por ejemplo, nos enfermamos y tenemos miedo de morirnos, o cuántas cosas nos producen miedo en la calle, y a veces la misma gente nos produce miedo. Pero lo importante es nunca acostarse con ese miedo. Como dice el apóstol, no dejes que la ira te sorprenda con la caída del sol. O sea que uno como humano tiene ira a veces, pero nunca va a dejar que esa ira se quede con usted y no se va a acostar así. Lo mismo pasa con el miedo. Es normal y humano tener miedo, pero no se va a acostar con él. O sea, tiene que dejarlo, rechazarlo, eliminarlo y acordarse que usted es hijo de Dios y el Dios le dio un espíritu de fortaleza y no tiene por qué darle fuerza al miedo. Tiene que acostarse con la fortaleza. Esa es su compañera. Esa es su compañera de habitación, de corazón, de conciencia. Todo su ser debe ser la esposa de la fortaleza. Entonces, pidamos al Señor su palabra para terminar esta reflexión, para que en el espíritu de la palabra cerremos esto y nos quede todo esto en el corazón, para que se haga vida. Les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, versículo 12. San Pablo ante Galión. Galión era procónsul de Acaya cuando los judíos se amotinaron todos a una contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: Este induce a los hombres a dar culto a Dios al margen de la ley. Cuando Pablo se disponía a hablar, les dijo Galión a los judíos: Judíos, si se tratara de un delito o de un grave crimen, sería razonable que os atendiera. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley,
o los solucionáis vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos. Palabra de Dios. Amén. Radio Mundo Católico tuvo el agrado de presentar su programa Experiencias Espirituales de Marino Restrepo. Gracias por su amable atención y lo invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Gracias.